7 de la mañana con 34 minutos, continuamos en nuestro espacio de entrevistas aquí en RTV, el canal de las noticias, y recibimos muy cordialmente esta mañana al señor Cristian Rocha, quien es el gerente del Fondo de Cesantía de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Como usted conoce, como ustedes conocen, ha pasado el primer debate ya en la Asamblea Nacional respecto del análisis del proyecto de ley de reformas a la ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los fondos previsionales cerrados. Alrededor de 64 de ellos, 54 se encontrarían en una lista para ser posiblemente administrados por el BIES, y eso ha generado alguna preocupación en diferentes representantes o instituciones que tienen este tipo de fondos. Este es el caso de las Fuerzas Armadas. Saludamos con el señor Cristian Rocha. Cuéntanos, bueno, ¿cómo reciben ustedes esta noticia? ¿Qué pasó? ¿No habría sido socializada? ¿Conocían del tema? ¿Cuál es la expectativa, la perspectiva que tiene el fondo al respecto? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Definitivamente para mí es una sorpresa. Nosotros representamos al Fondo de Cesantía de Fuerzas Armadas, CAPRENSI. Esta ley venía siendo hasta el jueves de la semana anterior tratada exclusivamente para el Fondo de Cesantía del Magisterio. Sin embargo, en apenas media mañana y sin absoluta socialización ni conocimiento de los demás fondos, se transformó en una mutación totalmente fuera de nivel. Todo el proyecto anterior quedó desechado y se transformó en una reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del BIES con la intención de que sean los 64 fondos que pasen a ser administrados por el BIES. Para nosotros es definitivamente pues una sorpresa, porque nuestros fondos pertenecen a más de 10.000 personas en caso de CAPRENSI, y en el caso de todos los fondos son 200.000 partícipes que tiene nuestro fondo, con más de $1.000 millones. ¿Entre empleados civiles y militares? Nosotros solamente representamos específicamente a lo que es empleados civiles de las Fuerzas Armadas, empleados civiles de FAE, de Armada, de Ejército, Comando Conjunto, Ministerio de Defensa, Cuerpo de Ingenieros, Hospital Militar, etcétera, diferentes entidades que existen en Fuerzas Armadas y que son empleados civiles que trabajan para lo que es Fuerzas Armadas. Estos recursos son netamente privados, pertenecen a sus partícipes, y por lo tanto pues nosotros consideramos que esto tiene que quedar en manos de ellos, en manos de sus partícipes, para que sean administrados por ellos. ¿Se podría pensar en la posibilidad de liquidar el fondo en el caso de que avance esta iniciativa y ustedes no la consideren o no consideren prudente o necesario pasar a ser administrados por el BIES? Fíjese que un hecho muy importante sobre este tema es que nosotros estamos administrando los recursos con total seguridad. Pasamos por 4 auditorías al año, tenemos excelentes rendimientos, nuestros créditos son iguales o menores a las tasas del BIES. Sin embargo, pues en este tema realmente es un rumor, como si fuera un rumor que un banco o una cooperativa fuera a quebrar. Nosotros también estamos en lo mismo, la gente está sumamente preocupada. Hay gente en otros fondos que quiere desafiliarse, que quiere liquidar. En el caso nuestro, nosotros trataremos de consultar a nuestros partícipes qué es lo que vamos a hacer con sus recursos, porque estos son recursos definitivamente de ellos, recursos privados. Y en el caso pues que nos veamos obligados en este tema, tendríamos que hacer las consultas correspondientes. Y un tema que no ha tocado este proyecto de ley es que más que nada también existen, en nuestro caso, 25 personas que trabajamos para nuestro fondo, y en el caso de los otros fondos, más de 1.000 familias que en este caso quedaríamos en el desempleo. Ayer la asambleísta Carrillo dijo que esto no pasará, que vamos a tener la misma estructura, que vamos a tener la misma organización. Pero pregunto yo, ¿qué vamos a nosotros administrar si todos los recursos van a pasar al BIES? Es realmente esto una falsedad, porque nosotros vamos a quedar prácticamente en el desempleo y la administración definitivamente de todos los recursos pasará al BIES, definitivamente. Ya, pero simplemente, sin embargo, la asambleísta Carrillo ayer, entre los justificativos, explicaba o aclaraba que son solamente 80 millones los que irían al BIES. Esos 80 millones compuestos por los recursos de los fondos que se encuentren en la banca privada nada más, y que lo otro será administrado por los mismos fondos. ¿Cómo entender esto? Créame, si lo que usted me dice es cierto, pues nosotros no tendríamos ningún problema que 80 millones a nivel de todos los 64 fondos pasen al BIES. No, el espíritu de la ley es que todos los recursos de los más de 64 fondos, en este caso $1.000 millones, pasen a ser administrados por el BIES, tanto créditos,
tanto lo que es las aportaciones normales que ellos tienen, las cuentas individuales que ellos tienen, porque en la ley habla claramente de que se trasladaría las cuentas individuales de los partícipes. Entonces realmente no son 80 millones, son todos los 1.000 millones que necesita el Estado o necesita en este caso los asambleístas para pasar al BIES. Nosotros, a veces ayer el señor presidente nos ha dicho que son recursos de burocracia privilegiada. Queremos manifestarle, señor presidente, que nosotros somos de la clase media, nosotros tenemos gente, obreros del cuerpo de ingenieros del ejército, enfermeras del hospital militar, doctores del hospital militar, gente, empleados civiles que trabajan más de 20, 25, 30 años en las diferentes fuerzas. Nosotros somos realmente una clase que ha venido aportando mensualmente y que tiene sus recursos con la confianza que nos tienen a nosotros para ser administrados con una correcta administración. Nosotros no somos como otras entidades que tienen a sus administradores 10, 15, 20 años. No, nosotros pasamos por un consejo de administración que es manejado y electo cada 2 años. Yo en la gerencia llevo, por ejemplo, apenas año y medio. Nosotros tenemos unas auditorías, manejamos con procesos. Somos una entidad que definitivamente pues trabaja bien y trabaja en beneficio de todos nuestros partícipes. Correcto. Le quiero agradecer al señor Cristian Rocha, quien es gerente del Fondo de Cesantía de Fuerzas Armadas. Él ha expuesto aquí la preocupación de esta entidad por el posible paso que se dé para la administración de estos fondos junto a 53 más por parte del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Le agradecemos por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Amigos, volvemos luego de la siguiente pausa comercial con una nueva entrevista. No se vayan.